Y en Guadalajara, Jalisco, concluyó la segunda edición del Talentland con una asistencia récord de participantes. Las cámaras de Capital 21 tienen los detalles de los últimos momentos de este magno evento que albergó a lo último de la innovación y la tecnología. Veamos. Más de 1,700 horas de contenido, este viernes finalizó. Fueron 5 días de conferencias, talleres y de diversas zonas, lo que pudieron disfrutar cada uno de los visitantes a este magno evento. Durante el cierre de este evento se realizó una clase masiva de matemáticas impartida por el edutuber colombiano Julio Profe, quien además buscaba romper el récord Guinness como la clase de matemáticas más grande del mundo, la cual tuvo una asistencia de 5,098 personas, más de las 4,500 que se requerían. Sin embargo, debido a una descalificación, no pudo lograr imponer un nuevo récord. Los poco más de 12,000 jóvenes que acamparon en las instalaciones de la Expo Guadalajara se despidieron de esta segunda edición, todos con grandes aprendizajes que obtuvieron de las diversas actividades. Pues lo que más me llevo es la gran cantidad de conocimientos que adquirí aquí, porque ahora así que vine con unos conocimientos y para el desafío necesitaba saber más. Referente a la tecnología hay muchos estereotipos y también aprendí de diferentes instituciones que brindan apoyo y que acercan a las niñas a la tecnología y me pareció muy padre eso. La segunda edición del Talentland cerró con la conferencia magistral de Randy Zuckerberg, quien tocó el tema de las redes sociales y las mujeres en el ámbito tecnológico y matemático, de lo cual se dijo emocionada. La tercera edición del Talentland se realizará del 13 al 17 de abril del próximo año, en la cual se espera una nueva tierra temática relacionada con el turismo, Touristland, enfocada en la tecnología dentro del turismo. Con información de Carla Palacio y Jesús Arias, 21 Noticias.